De Acuario, ¿qué podemos inferir? Primero vamos a leer los estereotipos clave, como hemos venido haciendo. Entonces, tenemos que Acuario, bueno, es el último de la tríada del elemento aire, por lo tanto, su enfoque es un enfoque transpersonal, ya no solo se abre a la experiencia vincular del tú a tú, sino que su interés, su campo de acción, eh, eh, está enfocado en la sociedad bueno, en casos más extremos, elevados o de mayor magnitud, uno u otro de esos ejemplos, no quiere decir que sean sinónimos, sino, ¿no? Cada uno de esos ejemplos puede ser una manifestación de algo un poco más elevado en tanto Acuario. Eh, Habla del futuro, habla de la desvinculación del tiempo, dándonos cuenta de que después del signo que le antecede, Capricornio, el cual mencionamos anteriormente, es el espacio-tiempo. Capricornio es la malla espacio-temporal. Acuario, el signo que sigue, es el no tiempo. Es un tiempo ya no cronológico, saturnal, clásico, el tiempo tradicional, ¿no? La tradición de Saturno, el Cronos, este dios griego, ¿no? Que en la cosmovisión latina es Saturno, no como el devorador de sus hijos griego, Cronos en tanto terrible, sino Saturno como el patrono de las artes, el genio de la locura bien encaminada, ¿no? El genio. Todo esto tiene que ver con una estructuración y está enmarcado en el espacio-tiempo. En Acuario, todo eso ha quedado relegado a un plano superior, que es propiamente la polaridad, eh, la tierra y el aire, ¿no? Capricornio y Acuario representan ellos dos una polaridad. Entonces, toda la cuestión mundana de la tierra y aún así lo más elevado que es la iniciación, decíamos, la segunda iniciación de Capricornio queda relegado ante el mundo inteligible, platónico, la noósfera de Acuario. Allí donde las ideas tienen, las ideas y los conceptos por sí mismos tienen valor intrínseco. Ya sabemos que para los signos de aire las ideas por sí solas cuentan mucho, ¿no? Tienen gran valor, a diferencia que los signos de aire, donde si todo se queda en la mente no sirve de nada, ¿no? Acuario no lo percibe de esa forma. Bien, es parte Acuario de la cruz fija, su temperamento es fijo y es el último de los signos fijos en tanto secuencia. En una escala sincrónica, multidimensional, representa junto con Escorpio, Leo y Tauro la cruz fija que sabemos. Es también esotéricamente conocida como los 4 elementos de la esfinge o la esfinge, ¿no? De alguna manera estos 4 signos representan los valores más arquetípicos de la dignidad humana. Entonces, en algún momento hablamos de la esfinge, pero creo que lo amerita en esta ocasión por ser Acuario el último signo de ella y el que estamos viendo actualmente. La esfinge, representando a los 4 elementos, es el máximo potencial al que busca
ascender el ser humano, al que tiende a ir, es el destino del ser humano convertirse en la esencia de estos 4 elementos que a través de su poder de concentración energética, fijación, ir hacia adentro y ser prácticamente inamovibles en tanto energía, no en tanto dogma, no en tanto estar cerrados de mente, sino en tanto ser capaces de no acumular, sino mantener fija una energía sin que las perturbaciones del medio circundante rompan el sistema complejo que es el humano, ¿no? Decíamos que en la teoría de sistemas, todos los sistemas complejos son altamente inestables. Cualquier perturbación pequeña saca de balance al sistema complejo, ¿no? Y el ser humano es un sistema complejo. Entonces es muy complicado que el ser humano no se distraiga por nimiedades de la malla, ¿no? De la ilusión del ego y de todas las circunstancias exteriores. Entonces, esta es la enseñanza de la esfinge, es la enseñanza de la cruz fija, la asimilación de una energía concentrada en tanto fijación energética para mantenerse en la dignidad a la que le corresponde llegar al ser humano. Bien, con Acuario, como los conceptos y las ideas tienen un valor real, son entidades, son entes, hay una coordinación desapegada de estos conceptos y de las personas cuando son entendidas por Acuario como conceptos. A veces, a pesar de que Acuario se caracteriza por ser un signo humanista, que todo lo que hace una persona con énfasis en Acuario, en especial con el sol, que es nuestro corazón, o sea, nuestra verdadera esencia es de Acuario, estas personas estarán ejerciendo la energía de Acuario para brindar un servicio colectivo a la humanidad, ¿no? En especial a la humanidad, aunque también a los animales, a las plantas, pero en especial a todo lo que es de alguna manera concebido conceptualmente nuevamente por Acuario como algo superior y digamos el ser humano goza de este atributo en el reino de la naturaleza por sus capacidades mentales, no intelectuales per se, aunque ciertamente su intelectualidad a Acuario le queda muy en claro que la intelectualidad del hombre, del ser humano, puede ser un mecanismo, un dispositivo cognitivo, una herramienta epistemológica, es decir, de aprendizaje, para acceder a otro tipo de inteligencias, ya no solo a la intelectual, pero ciertamente la intelectual es muy, muy importante para los signos de aire y en especial para Acuario, donde se coagula, se fija, una forma que en el primer estadio del aire, en Géminis, está revoloteando dentro de la mente intrapersonal. En Libra hay una experimentación ya con los otros, con la otredad, y en Acuario se perfecciona esa fijación de los estadios precedentes. Entonces, para Acuario, por ejemplo, será muy valioso el recurso que otros ¿sí? Puedan ofrecer como valor cognitivo, porque para ellos en las ideas hay sustancia, ¿no? A pesar de que no hay materia, hay sustancia,
y de la sustancia se puede construir. Sin embargo, también es muy característico de Acuario que por su ponderancia hacia la ponderancia es una tendencia hacia, hacia el no tiempo, las ideas que empiezan a configurar corresponden a la co-construcción, siempre en colectivo, y ya veremos los tintes de esto, la co-construcción del mundo por venir, el mundo del futuro. Así que en tanto no hay un aprendizaje real, Acuario sufre de este sentido de no aceptación, de no encajar, porque el mundo, digamos, trae un ritmo que Acuario no está totalmente dispuesto a asimilar, mucho menos Piscis el que sigue, y vamos introduciendo un poco. Entonces, en Acuario todavía se da una lucha por la existencia en un orden del contrasentido. Hay un sentido lineal del mundo, del proceder del mundo, y Acuario, como su regente es Urano, y sabemos que Urano es estimulado, ya hablamos de esos gatillajes externos que suceden en la realidad exterior que activan al planeta, y sabemos que Urano es un planeta que por su composición altamente eléctrica, eh, lo que hace es gatillar cambios, mutaciones repentinas e imprevisibles, ¿no? Entonces, este mismo accionar acuariano, uraniano, rápido de cambio intermitente es el modus operandi de esta energía, por lo que este tipo de energía está sugestionado por el cambio inmediato y repentino. Si algo viene con una tendencia tradicional de los años que nos hemos tardado en construir la cultura, como lo que se entiende actualmente por lo que es sociedad, lo que significa, por ejemplo, ser mujer negra en Europa, ¿no? Las construcciones sociales y culturales ya tienen una carga de inercia, y Urano y Acuario se sienten estimulados cuando hay un cambio. Entonces, su patrón energético sugestiona en el plano psíquico una rebelión, un instinto natural de rebelarse al status quo. ¿Por qué? Porque esto genera el gatillaje externo del que ya hablamos, y esto trae para el acuariano energía. Entonces es así como opera, ¿no? A las personas de Acuario, como decíamos, Prometeo no es un arquetipo uraniano. Prometeo no puede ser que amó a la humanidad porque es un humanista y por eso ofreció el fuego de los dioses, pero más que construir el mundo del futuro, lo que quiere un acuariano es desvincularse del mundo del pasado, porque eso es lo que le estimula, por lo que acabamos de decir. Entonces, un acuariano de corazón, si puede ir al contrario de todo el flujo energético, la fricción que genera chispas, o sea, bueno, eso es la fricción, ¿no? Genera una explosión, genera electricidad, genera energía electrostática, y esto es de lo que se alimenta Acuario, el signo Acuario, y así todos sus nativos, ¿no? Entonces, este tipo de energía es necesaria para de alguna manera proceder a que haya siempre un cambio, una revolución del pensamiento, que se va gestionando en el presente para actualizar un futuro posible en tanto utopía, ¿no? Una utopía en tanto posibilidad. Era una dimensión totalmente utópica.
Aunque ¿para qué sirve la utopía sino para seguir avanzando, verdad? La utopía nunca se puede alcanzar porque siempre es perfectible, pero para eso nos sirve la utopía, para seguir avanzando. Acuario se deposita en el hombre macrocósmico, en esta simbología, en las piernas, ¿no? Acuario nos invita a movernos, a seguir avanzando. Acuario siempre es lo que puede ser, no lo que es. Y bueno, podríamos entrar también en detalle en debate para entender cómo funciona la construcción de un futuro. Finalmente, el futuro es el lejano pasado, solamente hay que entender lo que ha estado sucediendo durante tanto tiempo para saber lo que va a pasar, ¿no? Acuario, como está tan al pendiente por su alto nivel intelectual de todo proceso histórico, social y cultural que ha originado todas las causas de la cultura a la cual él pretende desvincular, romper, revolucionar, o sea, él sabe de dónde viene todo ese desmadre, por eso es que está muy, muy, muy conectado con el futuro. Es un gran predictor, un gran futurólogo, ¿no? La futurología es una ciencia que a través del estudio del pasado pretende ofrecernos una gama de probabilidades, ¿no? Es probabilístico, como la cuántica, ¿no? La física cuántica es acuario también. La física cuántica es la primera ciencia considerada así, seria, ciencia, que se ha desvinculado de la tradición nominalista y determinista de las ciencias positivas, de las ciencias duras, y su marco es totalmente probabilístico y aún así es tomada en cuenta, ¿no? Como las matemáticas, por ejemplo. O sea, bueno, las matemáticas tienen una rama probabilística, ¿no? Bien, entonces, con respecto al plano más humano, más mundano, hay una suerte de acomodo de todos los valores que, que representa, ¿sí? Los valores internos, como en Tauro, otro signo fijo, que representa una persona y entonces una persona de Acuario tenderá a ver a estas personas de una manera, si bien no utilitarista al 100%, aunque puede degenerar en ello, de una forma más bien mmm, pues positiva, positiva como las matemáticas, como la ciencia positiva. Un agente positivo que actualice por medio de una reacción un agente negativo que promueva un cambio, ¿no? Esto es en química, por ejemplo, es una catálisis, ¿no? Entonces tenderá a ver a las personas como en ese sentido positivista, ¿no? Entonces hay un desapego de la dimensión más emocional del humano y una identificación con la dimensión más conceptual, ideológica, identitaria, como el signo 511 referente a Leo Acuario, que es el eje de la identidad, es la identificación con esos valores conceptuales que representa la existencia de una persona. Entonces, en términos menos simbólicos, diríamos que una persona de Acuario va a ver a una persona en tanto que tanto le puede aportar al plano cognitivo, al plano intelectual. Si considera a un acuariano que una persona no le puede brindar ningún recurso ni estímulo intelectual, tenderá a desvalorizarla y esto es un aspecto, digamos, no tan positivo de esa energía.
sin lugar a dudas, el eje 510, el eje 511, tiene mucha tarea por delante durante esta era, ¿no? En la que inicia ya Acuario a operar ya de forma colectiva y para todos, así ya global. Con respecto a tratar de resolver el asunto de la identificación. ¿Qué vamos a hacer como colectivo con respecto a la identificación que hacemos de nosotros ante el mundo? ¿No? Unos van a dar muerte al ego, otros van a reforzarlo, van a autoafirmarse, y bueno, ahí hay dos polaridades de un mismo axis que, bueno, será la consigna humana, ¿no? Durante estos próximos 2000 años. Entender nuestra relación con todos los personajes que llevamos en la cabeza, ¿no? Las multidimensiones de nuestra existencia. Será la tarea de la era de Acuario, como, sí, como la de la era de Piscis fue entender nuestra relación con lo que conocemos como la divinidad. Y sabemos que estuvo decantada una divinidad exterior durante 2000 años y ya los últimos siglos, entendiéndose un yo soy, una divinidad interior. Bueno, ahora que tenemos las dos polaridades de eso, ahora vamos a trabajar con las dos polaridades de la identificación que me hago, ¿no? Con respecto de todo mi existir, ¿no? Si soy la planta que observo, si soy el mar que contemplo, si el abismo que miro con tanta pasión y me devuelve la mirada, soy yo o nunca he sido yo o qué diablos, ¿no? Bueno, entonces, por eso se menciona aquí una coordinación desapegada de las personas en el plano más mundano, porque Acuario, no olvidemos que su regente tradicional es Saturno, y Saturno siempre busca llegar a la cima del éxito social y la construcción de la realidad desde el escalón más alto en la escala jerárquica vertical. De tal forma que también un acuariano es altamente ambicioso, y busca que su cosmovisión o para los menos elevados, su ideología o su dogma o su creencia, sea la que impere, ¿no? Porque es la que mejor le conviene a su desarrollado ego, que está a un servicio, ¿no? Ese ego está al servicio, digamos, de la colectividad, pero aún así es un ego preponderante y fuerte. Entonces, bueno, es una coordinación, tú haces esto, tú haces aquello, y estoy desapegado del vínculo emocional porque solamente me interesa el vínculo intelectual, y como lo experimento desde el corazón, hago sentir al otro, o sea, bueno, yo desde Acuario, digamos, un ejemplo, yo hago sentir al otro desde mi corazón, si soy Sol en Acuario, que todo lo que digo y pienso es tan lógicamente aceptable como cualquier cosmovisión que se ha implantado durante tanto tiempo, digamos. Entonces, pero siempre con el tinte revolucionario de Acuario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generará este tipo de comportamiento, ¿no? Que yo diga, que yo vaya en contra de todo y diga, no, pues esto que es azul, pues yo lo veo verde, ¿no? Y te dé razones lógicas, científicas incluso, de cómo es que esto puede ser verde y no azul, ¿no? ¿Qué generará en las personas, digamos, que escuchan este discurso? Por un lado, detractores, por supuesto, y por el otro, digamos, va a generar que haya, como digamos, mucho respeto por la idea, por las ideas de esta persona, como un respeto, una especie de
seguimiento, como un poco idealización, tiene que ver con el plano de las ideas, ¿no? Entonces, sí, como una idealización de que algo que se dice con tanta seguridad del franco corazón, puede estar haciéndonos vibrar de tal forma, o sea, al mismo nivel en el corazón, y hacernos sentir que realmente eso puede ser verdad. Y es que en la mayoría de los casos realmente puede ser verdad, ¿no? Pero no será tan aceptado por la sociedad en su conjunto macro, ¿no? Pero sí por pequeños elementos que se volverán fieles seguidores de esa idea, digamos, de esa nueva visión que trae el futuro, porque está referenciando desde el pasado qué es lo que ha sido siempre y cómo podría ser diferente, cómo podría, nuevamente probabilidad, nuevamente posibilidad, cómo podría ser diferente. Entonces, la gente que está harta de lo mismo, aunque no sepa bien cómo proceder, podría verse sugestionada por una persona altamente intelectual y capacitada para coordinar, como Acuario, y, y por eso los acuarios, a los acuarios te gustan, los amas o te cagan, los odias, y por eso la cuestión de la amistad, lo social en tanto amigos, la amistad propiamente hablando, es un arquetipo acuariano. Allí donde se ubique Acuario emplazado en nuestra carta, es la forma en la cual vamos a relacionarnos con nuestros amigos y con las personas en general que se vuelven nuestros amigos, ¿no? O nuestros enemigos también. ¿De qué tipo serán, no? Es el tipo de personas que solemos atraer. Acuario está en una dimensión cognitiva expandida. Recordemos que es un poco similar a Júpiter, pero no en la conciencia, en tanto plano cognitivo de la conciencia de iluminación, sino en el plano de las ideas, ¿no? De la filosofía, empezar como pues sí, a filosofar, a dilucidar, a evocar, y todo esto, que no es Júpiter, ¿no? Pero se parece en su dimensión expandida. Un acuariano está en su pedo, ¿no? Está en su viaje mental. Entonces, al estar ubicado en esa esfera que es propiamente la noósfera, así define la RAE a la conciencia colectiva que Platón denominaría el mundo inteligible. Literalmente podemos conectarnos a una idea, descargarla en el software que es nuestro registro de manas, ¿no? La memoria de todo tipo. Acuario siempre está en ese plano, ¿no? Y por una parte, algunos acuarianos vendrán a trabajar el cómo hacer que, porque para ellos está muy en corto, digamos, hacer esa conexión, pero para otras personas resulta más complejo hacer ese proceso, ¿no? Es como ellos están en el aire y la mayor cantidad, o sea, la masa crítica son o somos todavía muy terrenales, ¿no? Preocupados por cuestiones, digamos, cero filantrópicas, cero filosóficas, por el día cotidiano, algo más mercurial, que es la octava menor de Urano, que es su octava superior de la mente, ¿no? Una mente superior. Entonces, pues sí, es como que el Acuario canaliza perfectamente, ¿no? Se parece, por ejemplo, a la acción de Sagitario, pero Sagitario asciende desde el centro en el fuego de la virtud, en el fuego de la vida, y mientras que, digamos que Sagitario descomprime y Acuario canaliza o baja o descarga, ¿no? Si hablamos un poco en términos de teoría informática, Sagitario descomprime todo un puntito y ya tenemos la información, y Acuario lo que hace es descargarla de la nube, ¿no?
Entonces, de ahí, bueno, una cosa un poco, ¿cómo se dice? Pues lo digo también en la clase anterior, sobre el tipo de comunicación de un acuariano, es canalizada, ¿no? Y se les da muy bien la facilidad de palabra, y de hecho cuando hubo aspectos interesantes de Urano y Acuario en los 90s, surgió el rap, ¿no? Entonces, interesante como dato histórico. Esta habilidad, ¿no? De locución, de articulación de la descarga de las palabras, literalmente. Canalización. Rap, ¿no? ¿Y qué es el rap? Una forma de comunicación, aire, elemento aire, de improvisación, captando la señal de la noósfera, interpretando, alimentándose, aspirando elemento aire por medio de, obviamente, el campo etérico, que es más sutil que el aire, ¿no? El éter. Eh, Ahí absorbiendo las palabras, ¿no? Y reflejándolas en el proceso especular, ¿no? En el proceso en el cual devuelvo la energía al sistema, ¿no? Lo capto y digo algo con relación a, y bueno. Los planetas que se hallen ubicados, emplazados bajo el signo de Acuario, se van a teñir de una libertad individualista, y es precisamente lo que hemos venido construyendo, ¿no? Acuario está orientado a la construcción del mundo del futuro, pero el estímulo interno real es la destrucción, deconstrucción, si preferimos el término menos agresivo, del mundo presente, que es el mundo del pasado, ¿no? Entonces, la libertad es lógico, intelectualmente obvio que la libertad no la puedo alcanzar yo solo, porque si nadie me sigue, realmente no soy libre. O sea, puedo yo sentirme libre, pero ser un marginal de la sociedad, y puede estar bien para algunos, pero ciertamente no para muchos, ¿verdad? Porque si soy un marginal, pues no tengo recursos, no tengo un sustento económico, más allá del papel moneda o del Bitcoin, sino de mi economía. La economía como ciencia no tiene nada más que ver con el dinero, sino con nuestros recursos, sean estos materiales, ideológicos, intelectuales, mis valores, ¿no? Tauro. Pues si soy un marginal, puedo sentirme libre, pero pues no me voy a estar enfermando porque no tengo cómo comer bien, no tengo casa o así, ¿no? Casi que vivo como en la indigencia, pero pues ya me siento libre del sistema, ¿no? De alguna manera es una trampa, ¿no? Que no logro trascender porque necesitamos, o sea, es lo que estoy comentando, ¿no? Es lógico, intelectualmente obvio que necesitamos ser muchos para ser libres, ¿no? Yo solito no puedo. Entonces, como ellos saben de lo lógico, de lo obvio, lo conocen, lo que van a intentar hacer es empapar de sus ideas a cuantos puedan, ¿no? Para que se liberen todos esos que lo siguen, pero no nos confundamos. Lo que él quiere es liberarse él, y sabe que tienen que liberarse varios, ¿no? Entonces, no es que no le interese que los otros se liberen, pero ciertamente le interesa más liberarse él, ¿no? Es al punto al que voy. Con respecto al extremismo del cual se puede teñir un planeta emplazado en Acuario, bueno, en términos simbólicos, el extremismo, en términos simbólicos, está representado por una vieja deidad que se llama Abraxas.
Entonces, Abraxas es un dios demonio que tiene cuerpo de ser humano, cabeza de gallo y tiene piernas de serpiente. Es un poco famoso para la cuestión de la bandita, así que topa un poco de simbolismo esotérico y eso. Este dios, entidad, una goetic entity, eh, representa los extremos de las polaridades. Eh, si bien sabemos que, por ejemplo, el Buda promovió el camino medio, que la alquimia promueve la reconciliación de los opuestos, Abraxas representa el irse al extremo o irse al otro extremo, ¿no? Y Abraxas está de alguna manera muy referenciado a la palabra abracadabra, que etimológicamente desde el arameo antiguo significa, yo creo, la realidad hablando. De tal forma que si empezamos a conferir todo esto que les menciono, vemos ahí los elementos acuarianos, ¿no? El extremo de las polaridades en el eje de la identidad, la locución, articulación verbal del elemento aire y la fuerte ambición o el deseo de un desarrollo de la construcción de la realidad, ¿no? Por medio de la construcción de un lenguaje, de una nueva forma de hacer las cosas, que en este caso, o en este ejemplo simbólico, es un hechizo, ¿no? El hechizo más conocido, digamos, abracadabra, ¿no? Acuario es la separación, la disgregación, al final de cuentas, la muerte por enfriamiento, ¿no? El cero absoluto, el gran congelamiento, ¿no? Las estrellas se van a terminar, es una de las teorías ¿no? Como el Big Crunch que vuelve a implotar el universo. Bueno, la otra teoría aceptada, que ya está siendo cada vez más debatida por la cuestión del Big Crunch, eterno ciclo, bucle infinito, pero la teoría científica del gran congelamiento remite a la expansión del universo, que es Acuario, ¿no? Acuario nos desapega de las cuestiones tan materiales o energéticas que incluso ya no se experimentan como energía, sino como conceptos, como ideas, como procesos mentales de aire, de tal forma que estimula, sugestiona en el ser humano esta misma capacidad de mirar las cosas desde lejos y desde una perspectiva objetiva, tratando de no involucrarse con el fenómeno, porque la misma fenomenología se vería alterada si un ente cualquiera se introduce en la gama de variables y resulta una hipótesis que no nos favorece, ¿no? La estratosfera, la ionosfera, todo esto es terreno de Acuario. Así que allí hay comunicaciones, hay satélites, hay aviones, ¿no? Hay tecnología. Es el imperio de Acuario. Allí se manifiestan todas estas cosas. Por eso, Acuario se desapega completamente de la situación porque está en cada uno de los entes que configuran el estadio residual de la humanidad. Eh, tenemos el avión, tenemos el auto, pero no importa si yo no tengo un avión o no tengo un auto, ¿no? El ser humano ya lo consiguió. ¿Sí me explico? De alguna manera hacemos acreedores a todo lo que va resultando de la civilización capricorniana, y lo hacemos nuestro, ¿no? Lo adaptamos porque lo construimos, ¿no? Queda establecida una pauta de civilización en Capricornio,
ya hemos llegado a un pináculo del desarrollo social, de la construcción de la cultura, etcétera, de todas las manifestaciones humanas, los constructos sociales, y de alguna manera existe energía que no es tan material alrededor de toda la construcción de este elemento de tierra. Entonces, toda esta estructuración cognitiva, simbólica, mental, es el plano etéreo de la construcción de la civilización. Y esto es lo que representa Acuario, que de las estructuras materiales emerge su misma densidad, tiene un halo energético alrededor, imperceptible, por supuesto, y esto es Acuario, ¿no? El resultado de la compresión hasta el último grado de Capricornio. Eh, las estrellas, el espacio exterior, eh, el cosmos como tal, hasta esa altura llega el imperio de Acuario. Bien, pasando un poquito, bajando un poco de nivel, el extremismo del cual se puede teñir un planeta situado allí en Acuario tiene que ver con ejercer el arquetipo de Acuario en su máxima expresión. Por ejemplo, si tenemos a una Venus en Acuario, nuestras formas venusinas de relacionarnos, de sentirnos conectados emocional y vincularmente con otros, serán acuarianas, porque están en Acuario, pero ese planeta puede estar sugestionado a irse al extremo de Acuario. Es decir, que nos encanten las relaciones muy locas, ¿no? Cero convencionales, no sé, ejemplos, que nos gusten los fetiches extraños, miles de ejemplos, ¿verdad? Mm, eh, las pasiones descontroladas el desapego extremo sin sentido por digamos, el temor a vincularse, Venus, pues prefiero desapegarme y hacerlo desde afuerita, así como que no involucrarme exactamente como lo haría una Venus en tierra, sino que ser extremista y ser esa persona que anda ahí como pues que no, pues cero convencional, ¿no? No le interesa nada de casarse, ni de tener hijos, ni nada de eso, ¿no? Que es como más tradicional. Y así miles de ejemplos. Pero con respecto al extremismo, es que el planeta que esté allí puede verse influido por Acuario de tal forma que su arquetipo que él representa en su emplazamiento, o sea, la unión del planeta y el signo, se vayan al extremo y sabemos que pueden irse a un lado de la polaridad o al otro lado de la polaridad en extremo, como Abraxas. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, un planeta personal, Mercurio. Bueno, Mercurio. Mercurio en Acuario es la mente cotidiana en el arquetipo de la mente universal, ¿no? Entonces, uno de los extremos a los cuales podría tender un Mercurio en Acuario sería pensar tan racional y cuadradamente como tomando el arquetipo de Acuario de que es un gran investigador, una persona altamente intelectual, capacitada para entrar en diálogo, para debatir, para convencer, y esto es Mercurio, ¿no? Pero en Acuario, donde es un crack, ¿no? Bueno, el extremo podría ser la persona más cuadrada del mundo, más dogmáticas, y él no creerá que está haciendo un dogma de la ciencia, ¿no? Lo hemos discutido en algunas ocasiones o en varias. Este podría ser un extremo, ¿no? El otro extremo podría ser que el extremo contrario de este mismo ejemplo podría ser que Mercurio se viera influido por Acuario en un sentido de que la realidad mercurial del día cotidiano sea totalmente
un asco, digamos, para esa persona, para su mente racional. El mundo está súper atrasado, ya le da hueva a vivir, en su plano intelectual, ¿no? Es como de a ver cuándo esta gente evoluciona, ¿no? Es Mercurio, como en el día concreto, el día cotidiano, la mente que soluciona los problemas del día cotidiano, no realmente están como al tiempo, ¿no? O sea, como que este man está en otro pedo, ¿no? Está en otro mundo y no se adapta a la realidad. Y ese podría ser un extremo de de este mismo emplazamiento al que podría tender ese Mercurio en Acuario, como no adaptarse a la realidad intelectual del momento y por ello volverse un intolerante, volverse un déspota y un pequeño tirano, ¿no? Eje 5-11. Bueno, esto como ejemplo. Con respecto al extremismo. Entonces, ahí donde se ubica un planeta en Acuario, podremos sentir el extremo de ese planeta referenciado en Acuario, ¿no? ¿Qué más podemos, ya para finalizar con Acuario, inferir de este signo desapegado, de este signo intelectual, de este signo eh, que promueve un egoísmo, un egocentrismo, mejor dicho? No es lo mismo el egoísmo que el egocentrismo. El egocentrismo tiene que ver con que todo gira alrededor del ego de esta persona, mientras que el egoísmo es conducirse activamente desde el ego. Es decir, que hay un proceso más bien en el egocentrismo, es un proceso más femenino, más receptivo, y el egoísmo es un proceso más de acción desde el ego. Eh, Son tintes bastante sutiles, pero un ejemplo que creo que podría ser esclarecedor en este sentido es, por ejemplo, yo tengo un amigo que es acuario y él me dice, eh, por ejemplo, a mí, él dice, ¿no? Yo no entro en contacto con nadie, ¿no? O sea, si alguien, porque dice él en sus palabras, todos tienen su propia película, ¿no? Tú tienes tu propia película, yo tengo mi propia película mental, ¿no? Y, y yo no tengo interés en entrar en tu película. Si tú vas a entrar en mi película, entonces tú eres el que va a entrar en contacto conmigo. De alguna manera es como decir eso de que, bueno, a él no va a buscar a nadie, ¿no? O sea, a él lo tienen que encontrar, o tú tienes que buscarlo a él, ¿no? Y en cuanto entra en contacto conmigo, dice él, yo en ese momento me pongo en contacto con esa persona porque ha entrado en mi película y tiene una importancia relevante en mi película porque por algo se entró en contacto. Entonces es ahí cuando empieza lo servicial, cuando empieza la humildad del intercambio, ¿no? Porque es una persona atenta, es una persona amable, es una persona servicial, pero no le interesa en tanto tú no estás en su registro, porque ese güey está en otro pedo, ¿no? Está en su pedo mental. Entonces, para él tú ni existes hasta que entras en contacto con él. ¿Sí logro explicarme? Eh, Esa es una cuestión más egocéntrica, es decir, que está girando todo alrededor del ego, del eje 5-11, del corazón, bueno, tiene que ver con el ego, el corazón, ya lo hemos discutido muchas veces. Y, bueno, hasta que hay una interferencia en el sistema de él, ya se puede entrar en contacto, ¿no? Pero lo que le interesa es él, ¿no? O sea, él es el importante, él es el protagonista de la película, digamos. Bien. Eh, y sí, quizás hacer el último comentario y nada más ahí como reiteración, porque ya lo dijimos, con respecto a que Acuario moviliza los arquetipos de la amistad. Realmente a un acuario o te cae bien o te cae mal, porque es tan disruptivo que si tus mecanismos de defensa son rígidos, lo vas a encontrar demasiado chocante y te va a molestar.
Y si por otra parte eres un poquito así locochón, revolucionario o así, o te estimula eso, te llama la atención, pero a lo mejor tú no te atreves, un ejemplo, o si te atreves y te estimula, o te digo, no te atreves y a lo mejor encuentras fascinante que él sí lo pueda hacer y te agrada, ¿no? Entonces, la amistad es muy acuariana. Y con respecto a esto, ya para finalizar, las personas de Acuario, su, un poco su destino es hacerse de amigos, porque uno de esos amigos que se hagan les va a traer por la admiración que estos amigos pueden llegar a sentir por estas personas. O sea, digamos, ¿quién no se ha sentido inspirado por un genio, no? O sea, eh, aunque sea medio mierdilla, pues de alguna manera todos alguna vez hemos sentido admiración por un genio, ¿no? Por algún maestro que te enseñó bien chido. Y generalmente estas personas, pues a veces estas personas pues suelen ser, pues son muy desapegadas, entonces pues se les considera, ¿no? Tradicionalmente pues que son mierdas. Bueno, estas personas que se sienten inspiradas por ellas les van a ofrecer recursos, pero ya dijimos que no solo dinero, o sea, no hablamos de eso, sino intelectuales, oportunidades, que les presenten a alguien que de repente les va a cambiar la vida o así, ¿no? Entonces el acuariano, digamos, un poco su destino en tanto astrología, eh, pues más simbólica, un poco de la escuela tradicional, eh, tiene que entrar en contacto con personas que le puedan brindar todas esas cosas que él por sí mismo no puede por sí mismo generar, porque le falta mucha empatía en el nivel emocional. Entonces, una persona que sí le pueda brindar esas oportunidades va a ser muy apreciado por Acuario y le va a saber recompensar a su forma, a su forma. Y generalmente siempre su forma es una forma en la cual queda por entendido que hay un agradecimiento de por medio porque por algo esa persona hizo eso por ella, porque siente admiración, porque le cae bien, porque dice, chale, se lo merece o algo así, ¿no? Es como que una elevación de la humanidad altruista, ¿no? Él representa el altruismo desapegado sin interés alguno. Entonces tú, el amigo real de Acuario, el amigo real de Acuario, va a hacer cosas por él sin que, aunque ni le agradezca, ¿no? Porque hay un desinterés humanitario, hay una construcción humana ahí de por medio. Entonces, sí creo que eso es importante de establecer. Hay que entender bien cómo se mueve un acuario, en tanto sus amistades, sus círculos sociales, porque es así, justo como me dijo este amigo de la película, de lo que les acabo de comentar. Y es que finalmente un acuario, lo veo en una analogía en una fiesta. El acuario llega a la hora que quiere y cuando se va ni te diste cuenta. Ni se despide, simplemente fuga, ¿no? Él está en su pedo. Bien, bueno,